Sí, entonces, ¿qué patrón recurrente vemos en los personajes principales de Génesis? Algo que hemos visto en todos ellos, Adán, Eva, Noé, Abraham, ahora Isaac y sus hijos, Sara, Rebeca, es que no son perfectos. O sea, sí son creyentes en Dios, creyentes en la promesa del Salvador, pero tienen sus defectos y sus debilidades y caen en pecados. Eso es algo recurrente aquí. Cuando Dios inspiró la Biblia, Él no inspiró ah, sus historias sin todas las manchas que había. Los describió tal y como eran. Eran pecadores iguales que nosotros. Y eso podemos identificarnos con eso, ¿verdad? Porque así es nuestra vida. Somos creyentes en Dios, somos creyentes en Jesús como Salvador, pero tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras luchas, nuestros pecados. Y otro recurrente, patrón recurrente que vemos en el personaje más importante en el libro de Génesis, Dios, es su fidelidad a pesar de los defectos humanos, ¿no? Dios nunca abandonó a los patriarcas cuando ellos fallaron, más bien permaneció fiel a sus promesas y sobre todo a su promesa de enviar un día un Salvador. Ok, Y podemos un tomar mucho poquito. consuelo en esa verdad en nuestras vidas también. Dios se trata con nosotros de la misma forma. La gracia de Dios no falla. Su amor, sus promesas son permanentes. Ese es nuestro gran consuelo cuando nosotros sí fallamos. Tenemos un Dios quien, por medio de la fe en Cristo, nos sigue perdonando y amando igual. Dios es fiel a sus promesas. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a leer la historia de Génesis capítulo 27 juntos. Voy a empezar a compartir el texto bíblico. Aquí estamos. Vamos a Génesis 27 y aquí vamos a necesitar algunos voluntarios para leer. ¿Quién podría poner su mano en el aire para leer versículos 1 al 5? Dolores levantó su mano primero. Adelante, Dolores. Dolores, Ay, ¿podría activar su micrófono? sí, ya. Ahora sí. Aconteció, ok. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muriera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Ok, muchas gracias. La siguiente voluntaria será Magali. Levantó su mano segundo. ¿Podría leer desde el 6 hasta el 11, Magali? Sí, pastor, claro que sí. Adelante. Dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma
y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Muy bien. Pilar, ¿podría continuar del 12 al 17, por favor? Pilar, ¿me escucha? Tal vez su señal bajó, que no nos escucha, parece. A ver, Quizás me Homero. palpara mi padre Oh, y me traerá por burlador. Atención, hijo mío. Perdón, Pilar, yo creo que su señal se bajó, no podíamos escuchar la lectura. ¿Puede volver a leer? Sí, pastor. Ok. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y lo tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo un guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, con la piel de los cabritos, entregó los guisos y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Ok. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Hasta allí, muchas gracias, Pilar. Vamos a pedir que Homero termine la lectura para nosotros, desde el 20 hasta el fin. ¿Homero está bien? Del 20 hasta el cual. Hasta el fin. Ya va, ya pastor. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la atalles tan pronto, hijo mío? Él le respondió: ¿Por qué? Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque por si eres hijo mío Esaú o no. Y se acercó Jacob, su padre Isaac, quien le palpó y dijo: A la voz es la voz de Jacob, pero la voz de Jacob, pero manos, las manos de Esaú. Y no le aconteció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de tu hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo: E Isaac su padre, acércate ahora, vende y bésame. Y dijo: mío, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira el olor de mi hijo, come el olor del campo que Jehová
ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las gruesuras de la tierra y abundancia de trigos y de mosto. Servirás a los pueblos y naciones se inclinarán a ti. Sí, Señor, de tus hermanos y de tus hermanos, y se inclinarán ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldigan y bendito los que te bendicerán. Y Ok, aconteció luego que Isaac dijo, hasta allí la lectura. Sí, muchas gracias, Homero. Entonces, sí, vamos a parar la lectura ahí. La historia continúa. Esaú vuelve, se da cuenta de lo que ha sucedido. Con muchas lágrimas ruega que su padre le dé la bendición. Jacob dice que él no puede y le da una bendición diferente. Bien, vamos a empezar a estudiar esto con las preguntas del método 4C. Entonces, comenzando con el considerar, ¿quiénes son los personajes en esta historia? Los personajes fueron Isaac, Jacob, Rebeca. Ellos fueron los personajes. Gracias, Disculpen. Medardo. Mencionó tres: Isaac, Jacob, Rebeca. Excelente. También vemos algunas manos levantadas. Julie levantó su mano. A ver, Julie. Hola, buenas noches, Thor. Bueno, le faltó Isaú. Ok, Isaú también. Isaú. Excelente. ¿Alguien más? Creo que esos son los personajes principales. Muy bien hecho. Ahora vamos a los objetos en la historia. ¿Cuáles son los objetos? Y perdón, antes de pasar a los objetos, explicar un poco del trasfondo aquí. Esaú y Jacob son mellizos. Son Ujú. mellizos y cuando estaban dentro del vientre de su madre estaban peleando ahí. Y bueno, vamos a hablar un poco más del trasfondo enseguida. Ok. Las cosas, los objetos de la historia. Entonces, Dolores levantó su mano. Por favor, comience la lista para nosotros, Dolores. Bien, dice que había armas, aljaba, había arco y guisado, habían dos cabritas y había pieles de cabritas, pan, vino y el vestido que era de la piel de la cabrita, de Ok. Jacob. Los vestidos de Esaú, Ay, ay, ¿verdad? ay. De Sí. Saúl, sí. Ujú. No de- Gracias, excelente. Comenzó la lista muy bien. ¿Faltaron algunos objetos? A ver, alguien más levantó su mano. Magali, ¿faltó algún objeto? Sí, las viandas, el Ok. campo, el guisado, el ganado. Y también aparece ahí cuando le dan la bendición, ¿verdad? Que el rocío, las grosuras de la tierra, trigo y mosto, pero eso es cuando da la bendición, Sí, Isaac, se sí, pero mencionó. aparece ahí en la historia. Se mencionan esos objetos, pero no son objetos concretos dentro de la historia misma. Sí, muy bien, Así es. muchas gracias. Ok. Y ahora la siguiente pregunta, no, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Sí, Homero levantó su mano. ¿Dónde ocurrió la historia? en la historia ocurrió en el valle de Gerán, al lado de Bersabá y Nedrón, ¿Dónde encontró esa información, Homero? en el mapa. En el mapa. Ah, ok. Sí, aquí una pista para ustedes. A veces, Hay si unas el Biblias de estudio que está justamente en el mapa. está bien, está bien. No, a veces el lugar no se menciona dentro de la lectura misma, así que uno tiene que ir al contexto para ver dónde están. Y si vamos al capítulo anterior, Isaac pasa un tiempo en Gerar. Gerar
Y al final del capítulo leemos que de allí subió a Beerseba. Entonces tenían sus tiendas en Beerseba, que estaba cerca de la frontera de Israel con Egipto un tiempo después, pero al sur de Israel. Excelente. Ahora, Pastor, ¿sí, Homero? pastor. Es que pasa que como justamente no encontraba, me tocó regresar un versículo más atrás. Y en el versículo 26 más o menos ya me da el dato de dónde está Guerrero. De ahí ya busqué ya en el mapa. Exactamente. Y a veces uno tiene que hacer eso porque la historia misma no indica exactamente dónde. Muy bien. Ahora, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Sí, Pilar levantó su mano, por favor, Pilar. Aconteció que cuando Isaac envejeció, en la época donde Isaac envejeció. Ok, sí, muy bien. Eso lo vemos en el versículo 1, cuando Isaac envejeció. No sabemos exactamente qué edad tiene, pero ¿ustedes se Sí, acuerdan? ¿Alguien esto se acaba a tiene, las 8:30. Pero bueno, ¿alguien tiene una fecha aproximada para esta historia? Pastor, más o ¿Recuerdan? menos en el año 1850 antes de Cristo. Ok, muy bien. Gracias, Homero. Sí, recuerden lo que aprendimos con la mano, ¿verdad? Jesús, Esdras, David, Moisés. 2000 años antes de Cristo es Abraham, y esto, bueno, sucede cuando su hijo Isaac ya es viejo. Así que tal vez 1850 años antes de Cristo. Excelente, muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuál es el problema en esta historia? Enos levantó su mano. Enos, por favor. Sí, pastor, acá, buenas noches. El problema, los problemas que he estado viendo es la vejez y la ceguera de Isaac, la falsificación de Esaú en la apariencia de Jacob, pastor, más o menos. Ok, ok, entonces la era de Isaac, pero no solo eso, sobre todo el hecho de que Rebeca y Jacob se Ah, aprovecharon de eso para engañar a Isaac. Sí, gracias. Julie levantó su mano también. ¿Identificó usted un problema en esta historia? Ay, ya, era el que, pastor, el que el compañero había dicho, el Ok, tema el problema del hermano que roba la bendición, Jacob le roba la bendición a Isaac, ese es el principal problema. ok, Todo ok. gira alrededor de eso. Ya era eso. Sí, gracias, gracias por contestar. Marisela levantó su mano. ¿Quería contestar, Marisela? ¿Vio otro problema en esta historia? Sí, iba a decir lo mismo. El problema que yo vi fue precisamente ese, el que la bendición es dada a quien no le correspondía por ¿qué se diría? Por la iniciativa de la persona equivocada. Ujú, sí, sí. Ok. Y a ver, Magali levantó su mano también. ¿Vio otro problema acá? Sí, yo había escrito aquí la idea que tuvo Rebeca para que Jacob mintiera a su padre y tomara la primogenitura en lugar de su hermano. Ok, ok, gracias, gracias. Sí, tal vez otro problema que podemos identificar es el favoritismo. Es obvio de esta historia y el contexto también que Isaac y Rebeca tienen sus hijos favoritos, ¿no? Isaac prefiere a Esaú, Rebeca prefiere a Jacob. Entonces el favoritismo, y veremos que Jacob hereda ese favoritismo también, porque él tiene 12 hijos y sus favoritos son de su esposa Raquel, José y Benjamín. Entonces
ya es un problema en esta familia. Un poco del contexto aquí también nos ayuda a entender exactamente lo que era el problema de la historia. Antes del nacimiento de estos mellizos, Jacob y Esaú, Dios le había profetizado algo a Rebeca cuando ella sintió que estaban peleando dentro de su vientre y preguntó qué está pasando aquí. Dios le dijo que dentro de su vientre había dos naciones y que el mayor iba a servir al menor. Salió primero Esaú, salió segundo el menor, Jacob. Entonces ya le había indicado Dios que Jacob debe de recibir la promesa del Salvador, la bendición de su padre. Pero aquí vemos que Isaac está rebelándose contra eso. En vez de seguir ese plan de Dios, él quiere dar la bendición y la promesa del Salvador a Esaú. Ahora, ese es un problema. Pero Rebeca no podemos declararla inocente tampoco. A lo mejor está tratando de lograr la voluntad de Dios con dar la bendición a Jacob, pero la forma en que lo hace está todo mal. Se aprovecha de su esposo ciego, engañándole junto con su hijo Jacob. Entonces sí, hay muchos problemas en esta historia. Al final de cuentas, ¿se resuelve el problema? Por ejemplo, el problema que ellos tuvieron entre ellos mismos, el hermano Jacob y Esaú, fueron el problema que, bueno, yo veo que el problema que presenta allí, dice que Esaú vendió su primogenitura, dice que por un plato de comida, dice, lo que llevó con, bueno, conflictos entre ellos mismos, los dos hermanos. Entonces yo veo que ese es un problema que nos presenta. Sí, ¿Me en los escucha? capítulos anteriores vemos que él Ah, vendió su primogenitura también, o sea, sus derechos de heredar doble, lo vendió a Jacob por una sopa de lentejas. Entonces eso no era una decisión muy inteligente, él menospreciaba eso. Pero bueno, eso sería en otra historia. Sí, ¿se resuelve el problema en esta historia? A ver, Vilma levantó su mano. Que a corto plazo, yo digo que no se solucionó porque Esaú pues quería matar a Jacob. Pero si vemos más adelante, mucho tiempo después, ellos se encuentran y Esaú lo abraza, Ok. ya olvidando todo lo que había acontecido. Sí, sí, ok, gracias. Entonces, este conflicto entre Jacob y Esaú, después de esta historia se pone aún peor. Esaú está planeando matar a su hermano Jacob. Así que su padre y su madre lo envían a Jacob a Harán, donde están sus parientes. Y ahí él tiene que pasar casi 25 años lejos de su familia. Cuando él vuelve, ya Rebeca estaba muerta. Pero sí, al volver, vemos que Esaú y Jacob se reconcilian antes de la muerte de su padre. Pero Dios tuvo que Gracias. tratar bien también mucho con Jacob en cuanto a la humildad para que entonces se pudiera pues, cumplir ese encuentro. Y Dios utilizó ese tiempo lejos de su familia, un tiempo de dificultad, de ser engañado él por su tío Labán, pero lo utilizó Dios para su bien, para madurar su fe. Exacto. ¿Qué tal el problema de que Isaac quería dar la bendición a Esaú cuando Dios indicó que debe de recibirlo a Jacob? Vemos que al final de cuentas se cumple el propósito de Dios. Aunque ellos lo logran por medios pecaminosos, Dios utiliza todo este desastre de una situación para confirmar la promesa del Salvador a Jacob y de sus descendientes. Y de Jacob, quien más tarde se llama Israel, y sus 12 hijos, ya después vienen las 12 tribus de Israel. Bien, vamos a pasar entonces a las preguntas de consolidar. Voy a volver al PowerPoint para esta parte.
Vamos a compartir la pantalla de nuevo. Ahí está. Ok. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Cómo lo van a resumir en pocas palabras? El punto principal. Un resumen en pocas palabras de esta historia. A ver, Enos levantó su mano. Enos, por favor. Pastor, acá según el título de la Biblia de la Reina Valera, pues ahí estará el punto principal que dice, Jacob obtiene la bendición de Isaac, dice, ¿no? Supuestamente, claro que sí, lo que le pertenecía es bendición a su hermano Esaú. Ok, gracias. Y Isaac, Jacob obtiene la bendición de Isaac. Es un buen resumen de la historia. Gracias. Vilma levantó su mano también. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Hay que activar el audio. Yo digo, cuando Dios dictamina algo, se tiene que cumplir por encima de lo que sea, porque es la palabra de Dios. Dios había dicho que había hablado que el menor, el mayor iba a servir al menor, eso lo vemos en el 25, capítulo 25 creo. Vimos las preferencias que hubieron, el engaño, manipulación, mentira, y sobre todo eso prevaleció la palabra que Dios había traído. Ok, gracias. Entonces se cumple el plan de Dios en dar la bendición a Jacob por medio de personas no perfectas, se podría decir. Juan Manuel también tiene un resumen de la historia. Sí, cortito, pues a pesar de la mentira, la manipulación, el engaño, Dios se mantiene fiel a su promesa. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué pecado vemos en esta historia y tenemos que confesar en nuestras vidas? ¿Qué pecado vemos en esta historia y confesamos en nuestra vida? Homero levantó su mano. Adelante, Homero, comience la conversación. Sería la mentira, ¿no? Ok, el engaño. Está bien. Es el punto principal que veo. Igualmente para nosotros, que no mentamos, que no seamos conscientes en todas las cosas. Sí, hemos engañado a otros. Gracias por confesar. Magali levantó su mano. ¿Qué otro pecado ve en esta historia? Al igual que Rebeca y Jacob, también miento, pues no siempre digo la verdad y sé que le fallo al Todopoderoso. Sí, ok, muchas gracias. ¿Alguien más de otro pecado que podemos confesar a base de la historia? Cristiana aportó en el chat engaño, mentiras, de acuerdo. Juan Manuel. Pues puede ser un pecado de favoritismo, de preferencia, luego la marginación, que a veces uno por ser elitista o convenenciero, pues es un pecado que uno puede cometer, hacer separaciones, así como lo hicieron los papás con sus hijos, así uno también lo puede hacer con las personas. Ok, gracias, estoy de acuerdo. Enos levantó su mano también. ¿Otro pecado que ve en esta historia? Sí, pastor, acá solamente añadiendo, ¿no? Acá la duda de Isaac acerca de su hijo Jacob, ¿no? Por el engaño que le había pues planteado, ¿no? Él dudó si era pues su hijo o Esaú, ¿no? Bueno, él al final se lo creó la duda, la incredulidad, como dice pues la palabra de Dios en San Juan 3:18, es pecado, ¿no? También ahí está. Sí, yo iba a confesar querer lograr mis propios propósitos y no la voluntad de Dios. Eso lo veo en Isaac.
¿verdad? Él había escuchado seguramente que Dios quiso que Jacob recibiera la bendición y él dijo, no, debe ir a Esaú, él es el mejor hijo. Y yo en mi propia vida a veces estoy más afanado en cumplir mi voluntad que en cumplir la voluntad de Dios. Y eso es idolatría, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. ¿En qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios hacia nosotros? ¿En qué versos y palabras de esta historia? Y podemos volver al texto bíblico para esto. ¿Qué versos o palabras vemos el amor de Dios para con nosotros en esta historia? Adelante, Magali, sí. En Buenas el noches. en el versículo 28 y 29, donde le dan la bendición a Jacob y que Dios así lo tenía en su plan, que él recibiría esa bendición, aunque tuvo que mentir, no por eso lo desechó Jehová. Ahí puedo ver reflejado su amor, que es, aunque seamos imperfectos, si reconocemos que solo por su gracia podemos alcanzar el perdón y la bendición, ¿verdad? Que Él tiene prometido para cada uno de sus hijos, que Él siempre tiene misericordia de nosotros. Ok, ok. Sí, sí, o sea, Jacob pensó y su mamá pensaron que tenían que engañar para ganar esta bendición. Realmente debían haber confiado que Dios iba a cumplir su voluntad de una forma u otra. No tenían que mentir para lograr eso. Pero de todas formas, Dios le consigue la bendición a Jacob, aunque no lo merecía, y a nosotros también nos concede su bendición por medio de la fe en Jesucristo. No tenemos que mentir ni esforzarnos para ganar esa bendición. Cristo ganó la bendición de Dios por nosotros en la cruz. Excelente observación. Gracias. David levantó su mano. ¿Dónde ve usted el amor de Dios en estos versículos? Buenas noches, bendiciones, hermano y pastor. Bueno, mira, leyendo el texto, pues el relato nos muestra de que le prepara un guiso, dice que de un cabrito, pero pues como que dice Esaú le muestra, pero en el 18 dice, Jacob se presentó ante su padre y dijo, padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Y tú preguntas quizá. Entonces, acá pues nos muestra de que bueno, Dios toca corazones para que Dios, otros, a veces no importa las circunstancias, sino que también Dios utiliza a otras personas también para que les toque el corazón, para que puedan suplirle a los siervos, a sus elegidos. Okay. Sí, yo en conexión a eso, yo iba a mencionar que vemos el amor de Dios. Él hasta utiliza maldad humana para lograr sus propósitos salvadores para nosotros. Sí, correcto. Utiliza a otros para cumplir su propósito con sus Y, escogidos. sí, y no solo otros, sino hasta la maldad humana. O sea, están mintiendo, engañando y Dios toma ese mal y lo utiliza para un bien, para lograr su plan salvador. Y vémoslo, yo no puedo, no puedo no pensar en otras ocasiones importantes en la Biblia cuando eso sucedió, cuando leemos esta historia. Aquí, Jacob engañó, traicionó a Isaac con un beso, ¿verdad? Acércate ahora y pésame, hijo mío, y lo hizo. Y yo pienso en el futuro, 1800 años, Judas traiciona a Jesús con un beso. Esa maldad humana, Dios la utilizó para el mayor bien que hay.
por medio de ese pecado que él cometió, Dios entregó a su Hijo a la crucifixión y así salvó al mundo entero, ganó perdón y salvación por todos nosotros. Así que Dios utiliza todo, hasta las acciones malvadas de personas en nuestras vidas para nuestro bien espiritual y eterno. Sí, otra evidencia del amor de Dios en esta historia. Yo quería mencionar una cosa más, voy a revisar el chat. Sí, Angélica dijo, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Sí, estaba parte de su plan soberano. Quería mencionar lo siguiente. Algo interesante en esta historia es parte de la bendición iba a ser la promesa de un Salvador. Y notamos que cuando Isaac bendice en estos versículos, piensa que está bendiciendo a Esaú, pero bendice a Jacob. Él no incluye esa parte. Sí incluye parte de la promesa a Abraham. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Eso era algo que Dios prometió a Abraham, ¿verdad? Pero no incluyó en tu simiente serán bendecidos todas las naciones de la tierra, que es la parte del Salvador. A lo mejor la conciencia de Isaac no le permitió ir tan abiertamente en contra de la voluntad de Dios y dar esa parte a Esaú. De todas formas, vemos en el capítulo siguiente que Isaac reconoció su error y ya antes de enviarlo a Padán Aram, él dice, el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham. O sea, ahora sí está dándole la bendición que es la promesa del Salvador en estos versículos. Muy bien, la última pregunta. Entonces, ¿qué cambio de corazón y de vida pedimos que Dios obre en nosotros en medio de este texto? O sea, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra a base de la historia? ¿Qué piensa? Míenos. Sí, pastor, de acuerdo, pues la historia que hemos visto personalmente, pues pediría a Dios, como ellos fueron hombres débiles, igual que nosotros, pues no. En mi vida personal, pues le pediría a Dios que me ayude a ser consciente de mis pensamientos y acciones y que me ayude a no mentir ni exagerar, sino decir la verdad cualquiera sea en el resultado. Y también pues pedirle a Dios que me dé fortalezas para hacer su voluntad. Sí, pastor. Excelente oración a base de la historia. Muy bien. Magali levantó su mano también. Y pido que Dios a través de su Espíritu Santo obre en mí de tal manera que siempre me guíe porque sola no podré, ya que a cada momento le fallo con mi actitud. Y gracias. Buena petición también. Dolores levantó su mano. ¿Qué pediremos a Dios para poner en práctica su palabra? Yo le pediría al Señor que me dé la fuerza por medio del Espíritu Santo, que es que y que nos guía, el que dejó aquí en la tierra para guiarnos. Que me ayude principalmente a hacer su voluntad y a no mentir, porque ese es un pecado medio claro, porque dice que Satanás es el padre de la mentira. Y entonces le pediría al Señor para siempre caminar recto delante de su presencia. Ok. Excelente petición. Dos aportes más. Homero y luego David. Homero. Pastor, Abraham, yo
pediría a Dios que me enseñe más de su palabra para así ser consciente en todas las cosas, de no mentir y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ok. Buena respuesta también. Gracias. Y David. Gracias, pastor. Bueno, algo que para poner en práctica y pedirle mucho a Dios, porque pues, sabemos que eh, a veces dentro de las adversidades, ¿no? A veces dentro de los problemas, las dificultades, tampoco renegar, tampoco, eh, sí, porque también leí en la parte ya final del versículo, dice que al que maldijera, al que te maldicera, Dios lo maldice, y al que te bendiciera, Dios lo bendice. Entonces, pues no importa las circunstancias que estemos pasando, ¿no? Pero entonces nunca debemos tampoco maldecir ni nada. Y bueno, no importa las circunstancias, las cosas que se estén presentando, las opresiones, siempre Ok. tenemos que pedirle a Dios a esto. Ok, gracias, gracias. Y tal vez agregar una petición más. Vemos conflicto dentro de la familia de la promesa aquí. Hay odio entre los hermanos, hay rivalidad, hay favoritismo de los padres. Así que una buena petición que podemos hacer es, Dios, ayúdame a mantener mi familia unida y ayúdanos a amarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Algo muy importante que podemos pedir a base de esta historia. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con los últimos dos puntos aquí. Primero, analizar el punto principal de las historias de Génesis. Concluyendo el curso, algunos pensamientos para terminar. No hemos podido estudiar todo el libro de Génesis. Si ustedes tienen tiempo, se los recomiendo mucho continuar leyendo hasta el final del libro y pueden leer los capítulos que brincamos también. Pero lo que van a notar como el tema de ese libro, realmente todo se gira en torno de la promesa de un Salvador. Todo el libro se gira en torno de eso. O sea, en el comienzo vemos que Dios creó a los dos seres humanos perfectos en completa armonía con Él. Eso es lo que Dios quiso para toda la humanidad, de ahí y adelante. Una relación perfecta con nosotros. Pero luego vimos que por el pecado de Adán y Eva eso se rompió, se perdió. Pero lo primero que Dios hace después del pecado, entra al huerto, busca a los seres humanos perdidos y viene con un plan de rescate. En Génesis 3, versículo 15, Él prometió un descendiente de Eva que iba a aplastar la cabeza del diablo y reconciliar a los seres humanos consigo mismo. Y ese plan de rescate comenzó ahí. Dios reconcilió a Adán y Eva con Él, con obrar fe y esa promesa en sus corazones. Ellos creyeron y fueron salvos. De ahí adelante, todo se trata de esa promesa. El diluvio. En el tiempo del diluvio, había solamente 8 creyentes en la promesa del Salvador. Estaba en peligro de perderse de la faz de la tierra la promesa de un Salvador. Así que Dios intervino en juicio, pero también en amor. Salvó a Noé y su familia para que ya después del diluvio todo el mundo, aunque solo eran 8 personas, todo el mundo reconocía la promesa del Salvador y podrían empezar a compartirla con sus generaciones después. Tiempo después, vemos que la humanidad se une en rebelión contra Dios en la Torre de Babel, y eso no sirve el propósito salvador de Dios. Él quiere que estén unidos en la fe, en la promesa del Salvador. En cambio, se unieron en un proyecto de orgullo humano. Así que él frustró su plan, pero todavía estaba haciéndolo en beneficio de su promesa de un Salvador. Ya
esparcidos las naciones de la tierra y con idiomas diferentes, tenían que aprender a depender de Dios y confiar en su promesa. Luego llegamos a Abraham. Lo primero que Dios hace cuando llama a Abraham, le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, en tu linaje va a venir el Salvador del mundo entero. Esa promesa se repite a Isaac, se repite a Jacob, se entrega a Judá y con eso termina el libro de Génesis. Todo se gira en torno de la promesa del Salvador que él dio. Hasta las vidas de los patriarcas realmente nos muestran momentos de fe en esa promesa y momentos de duda, de desconfianza en esa promesa. Todo se trata de la promesa del Salvador. Ese realmente es el punto principal de Génesis. Sí, nos muestra nuestro principio, la creación de todo, pero sobre todo es el plan de rescate que Dios comienza en el capítulo 3, después de la caída en el pecado. Él quiere reconciliarse con los seres humanos caídos. Va a enviar un Salvador para pagar por los pecados de todo el mundo, pero ya por medio de la promesa de ese Salvador está trayendo a personas a la fe y está perdonando sus pecados por los méritos de Jesús. Muy bien. Ustedes van a poder continuar estudiando en otros cursos de Academia Cristo el resto del plan de salvación de Dios en el Antiguo Testamento. Después de este curso, hay 2 cursos más sobre el Antiguo Testamento. Uno es la Biblia, la nación escogida, que se enfoca en los descendientes de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, los israelitas, y el trata de Dios con ellos. Luego hay la Biblia, una nación caída, donde vemos que por la rebelión constante y la incredulidad de Israel, Dios los envía como cautivos en Babilonia 70 años. Y luego los devuelve a su propia tierra. Luego van a pasar a estudiar el Nuevo Testamento también. Y en el Nuevo Testamento tenemos 3 cursos. La Biblia, la llegada del Salvador, que se enfoca en el nacimiento de Jesús y su ministerio. Luego la obra del Salvador, que se enfoca en el sufrimiento y la muerte de Cristo, sobre todo, y su resurrección también de los muertos. Luego hay la Biblia, la iglesia primitiva. Ese curso se trata del libro de Hechos y vamos a ver cómo los discípulos, después de la ascensión de Jesús, van evangelizando y se forma la iglesia de los creyentes en toda parte del mundo. Ya, al terminar entonces este curso, ¿ustedes tienen alguna pregunta sobre el libro de Génesis, sobre lo que viene después? Voy a revisar el chat. Sí, Homero levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Homero? Mi pregunta es que, bueno, el propósito de lo que estamos en el material que usted nos mandó es contestar lo que está ahí. ¿Está hablando del proyecto final? Ajá, en el proyecto final. Sí, hay que responder a las preguntas que están en ese documento que les pasé. Y al hacerlo, Ya. van a ¿Y estar no es de hacer desarrollando otra cosa un más? plan de enseñanza para compartir esa historia con otros. ¿Tenía otra El otro pregunta? es los objetivos que tienen los otros dos. ¿Perdón? ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. ¿Sí me escucha? Ya. Los 2 objetivos, los 2 últimos que siempre están en las 4C, ¿esos 2 objetivos también van? Está hablando del considerar y el consolidar. Algo así. Sí. Sí, hay 6 preguntas de considerar
y 4 preguntas de consolidar. Y sí, eso viene al principio del proyecto. Van a leer Génesis 37 Ya, y pastor. luego van a contestar las preguntas de considerar, luego de consolidar. La última parte les ayuda a pensar cómo voy a captar el primer paso, cómo voy a captar la atención de mis oyentes, qué tipo de introducción puedo utilizar, una pregunta, una noticia, una anécdota, lo que sea que tenga conexión con la historia. Y también el contar, cómo voy a contar la historia. Voy a leerlo, voy a pedir que otros lo lean, voy a contarla en mis propias palabras. Sí, esa es la última parte del proyecto final. No, porque se puede poner un ejemplo o se puede contar la historia de la Biblia, ¿no? Bueno, como el captar, se puede poner un ejemplo, ¿sí? El captar es la introducción y nosotros hemos estado utilizando varias cosas diferentes, ¿no? Para la clase de hoy era una pregunta, pero se puede usar un ejemplo, una anécdota, una noticia, hasta un dibujo, algo así, algo para llamar la atención de los oyentes, para que quieran escuchar más. Ya, pastor, gracias. A usted, a usted. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre Génesis, también sobre el proyecto final? Bueno, yo quisiera preguntar, pastor, Ujú. quería entender algo sobre estos 3 objetivos están plasmados, decía lo que es el método 4C. Entonces, el proyecto que usted envió, entonces ese proyecto nosotros debemos de llenarlo a través de la lectura, de lo que hemos desarrollado, los contenidos que correspondió. Entonces, ese proyecto final vamos a llenar basándose de acuerdo el texto bíblico que hemos estudiado, ¿verdad? No el que hemos estudiado, el que van a leer, que es Génesis 37. Génesis 37, ese capítulo nomás. Entonces el proyectito que usted envió, una vez que lo llenamos todo, ya Ujú. está listo el proyecto, ¿verdad? Sí, van a llenarlo a base de su lectura y su estudio de Génesis 37, la historia de José siendo vendido por sus hermanos. Y cuando está completo, me lo envían a mi WhatsApp o a mi correo. Ujú. Entonces, en ese proyecto está enfocado de este método, ¿verdad? Método de 4C. Está enfocado en ese proyectito, ¿verdad? Exactamente. Sí, primero van a Ah, contestar casi igual que hemos hecho en esta clase. Les voy a mostrar el proyecto en pantalla porque sí. aquí está. Ok. Primero hay instrucciones, lean las instrucciones, eso les indica que van a ver Génesis 37, ¿ok? Ajá. Van a comenzar con una oración. Esto es prepararse para enseñar a otros. Van a leer la historia de Génesis 37 al menos 2 veces. Y luego van a ir contestando de manera completa las preguntas de considerar, igual que hemos hecho en las clases, ¿no? O sea, si fuera la lectura de Génesis 27, podrían poner aquí bajo quiénes son los personajes de esta historia: Isaac, Rebeca, Esaú, Jacob y ya, ¿ok? Hay más personajes en Génesis 37 que tendrán que incluir, pero y sí, así llenando, explicando, para consolidar también el punto principal, en pocas palabras, resumir la historia, el pecado, el amor de Dios, que vamos a pedir a Dios que ponemos en práctica. Y luego hay 2 pasos para crear el captar. El captar es lo que llama la atención de los oyentes. Entonces hay preguntas sobre el público, los oyentes, quiénes son, qué tanto conocimiento bíblico tienen, cuáles son sus intereses. Y a base de esa información van a escoger un captar. Voy a hacerles esta pregunta, luego pueden poner la pregunta, o voy a contarles esta anécdota, o voy a usar esta noticia, o les voy a compartir este dibujo y voy a
Sí, entonces lo que sea, para llamar su atención, que tenga conexión con la historia. Y en el paso 4, ustedes van a decir cómo van a contar la historia. En sus propias palabras, van a leer la historia de la Biblia, van a pedir que otros lo lean. Están formando así un plan para enseñar esta historia de Génesis 37 con el método 4C. Bueno, muchísimas gracias porque estoy haciendo preguntas para poder entender y llenar ese proyectito para enviárselo. Y otra pregunta es, el próximo encuentro estaremos con otro profesor, ¿verdad? Sí, probablemente. Sí, a menos de que su próximo curso sea Ley y Evangelio, pero eso no comienza hasta abril. Voy a impartir ese curso. Sí, nosotros los profesores somos muchos y nos turnamos. No todos podemos enseñar cada clase. Bueno, para mí es un placer pues aprender la palabra de Dios. Aprendí muchas cosas pues por su conocimiento que nos ha brindado a nosotros, el conocimiento de Dios, pues en este momento estoy aprendiendo algo bueno. Entonces, Dios me conceda la vida, estaré aprendiendo otra más en otras asignaturas que viene el próximo encuentro. Buenas Amén. noches. Gracias, Medardo. Sí. Pilar preguntó en el chat para cuándo tenemos que completar el proyecto final. Fecha límite para entregar el proyecto 2 semanas después de hoy. Tienen 2 semanas después a partir de hoy. Así que para el 4 de marzo, el 4 de marzo espero sus proyectos. Y si alguien necesita un poco más tiempo, me lo pueden pedir por circunstancias especiales, pero si pueden, 2 semanas. ¿Cómo será calificado este proyecto? Elizabeth preguntó, excelente pregunta también. ¿Cómo será calificado? Normalmente para todos nuestros cursos, solamente hay 2 calificaciones que pueden recibir. Uno es excelente, eh, otro es cumplido. O sea, está bien, está adecuado, solo no alcanzó el nivel de excelente. Pero en cualquier de esos 2 casos van a aprobar el curso y pueden continuar sus estudios con otro curso. Si el proyecto tiene problemas que tienen que corregirse, los profesores siempre les van a dar una oportunidad de hacer las correcciones. No simplemente vamos a decir, no, rechazado y no tienen que tomar el curso de nuevo. No, vamos a escribirles, enviarles el proyecto con correcciones que pueden hacer y con entregar las correcciones pueden aprobar el curso. Excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta sobre el proyecto final? Profe, ¿para cuándo hay que entregar este proyecto? Aunque yo la verdad, yo le soy sincero, yo casi poco he estado en las conexiones por cuestión de trabajo, pero no sé si con este proyecto pues nivel o aunque también he estado tratando de tener en cuenta las grabaciones. Sí, o sea, si usted está mirando las grabaciones, todavía puede entregar el proyecto y sí, ¿para cuándo? 2 semanas tienen, hasta el 4 de marzo. Ok, 4 de marzo. Ok, listo, profe. Muy bien, Dolores levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta sobre el proyecto? Profesor, mi pregunta es, en caso de que yo sé que usted ha explicado perfectamente todo lo que es el proyecto, eh, ha puesto ejemplo y todo eso, pero en caso de que se nos escape algo y tenemos que acudir a alguien para que nos explique quizá de alguna pregunta o algo, ¿cómo debemos hacerlo? Sí, siempre me pueden enviar un mensaje a mí si tienen dudas y con mucho gusto les brindo ayuda. Sí, entonces me tienen a mí, a cualquier otro profesor de Academia Cristo que hayan tenido también podría servirles. ¿Ok? Gracias, profesor. Sí. Medardo escribió en el chat, entonces este proyecto es el que no aprueba, no va a estudiar el próximo encuentro. No, no, primero como mencioné, si hay un proyecto que es
para no usar una palabra fuerte, deficiente. O sea, no tiene suficiente correcto para aprobarse. Lo que yo voy a hacer es enviarle de vuelta una corrección del proyecto, pedir que lo corrijan y luego tendrán otra oportunidad de entregar el proyecto. Si uno hace eso, no, va a aprobar el curso. Sin embargo, si uno no hace eso, si uno no entrega proyecto, por ejemplo, no cumplirá con éxito el curso. O sea, en su expediente académico no tendrá que estar cumplido el curso, pero sí puede seguir estudiando con nosotros. No les vamos a votar de la academia por no entregar un proyecto. Okay. Entonces, el que aprueba este proyecto, ¿cómo señala, cómo va a indicar Yo el les, estudiante que está aprobado? Sí. yo les voy a enviar su proyecto de vuelta con correcciones o sin correcciones si todo está bien. Y les voy a enviar un mensaje diciendo, con esto usted cumplió los requisitos del curso y recibirá crédito por tomarlo en la academia. Felicidades. Y eso luego lo Ah, entro yo también en el sistema de información estudiantil que utilizamos para que los otros profesores vean también, él cumplió con éxito el curso La Biblia en el principio. exactamente, comprendido. Ok, Perfecto. muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta sobre el proyecto final? Ok. Si no, vamos a concluir con el último objetivo para nuestro tiempo juntos, y es Está claro, identificar. pastor, todo. Gracias por mí. Excelente. Vamos a cumplir el último objetivo aquí, identificar los dos propósitos de Academia Cristo. Pero Enos levantó su mano. ¿Tiene pregunta, Enos? Sí, pastor, justamente creo que el primer curso hoy llega a su fin, su límite, ¿no, pastor? Sí, Y esta es la la última siguiente lección. semana, sí, la siguiente semana que viene, ¿vamos a tener clase o vamos a estar en descanso? Eso quería saber mientras hacemos nuestro proyecto final o vamos a seguir. ¿Cómo va a ser, pastor? En esos Gracias por... lapso de 2 semanas. Sí, gracias. Primero, hagan el trabajo del proyecto final y luego, si este es su primer curso, van a recibir instrucciones sobre cómo continuar con el siguiente curso. Para los que ya han tomado algunos cursos, saben que en el grupo chat Academia Cristo Oficial siempre se publican nuevas matrículas, nuevas inscripciones. O sea, al comienzo de cada mes hay un mensaje que se envía que dice, estos son los cursos para este mes, ustedes pueden inscribirse en el que elijan. Y sí, después de este curso, si todavía no están en ese grupo chat, el director académico les va a incluir ahí para poder escoger su siguiente curso poco después. Ok, Juan Manuel levantó su mano también. ¿Cuál es su pregunta, Juan Manuel? Sí, bueno, estaba escuchándolo y la respondió en el instante. Era sobre el otro grupo, entonces nos van a agregar a otro grupo, es lo que quiero pensar. Exactamente. Hay un grupo chat, creo que se llama Academia Cristo Oficial o Academia Cristo Anuncios, puede ser. Y ahí siempre publicamos los nuevos cursos que se están ofreciendo y instrucciones sobre cómo pueden inscribirse. Y ustedes pueden elegir el curso que sigan. Ok, gracias. Ujú. Muy bien. Entonces, rápidamente aquí al final vamos a identificar los dos propósitos de Academia Cristo. Ustedes están ahora en el nivel discipulado y hay 13 cursos en el nivel discipulado. En esos cursos sí les vamos a ayudar a conocer la historia bíblica, o sea, de Génesis a Apocalipsis. También vamos a ayudarles y capacitarles a compartir historias bíblicas con otras personas. Eso lo hacemos con el método 4C. Los proyectos finales van a ir preparándoles poco a poco para usar ese método y
enseñar historias bíblicas con sus familias, con sus amigos, en sus iglesias. Entonces, hay cursos también sobre doctrina en el nivel discipulado. Van a aprender sobre quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Van a aprender sobre el bautismo, sobre la oración. Esos cursos doctrinales también hay. Pero al final de cuentas, el propósito del discipulado no es solamente aumentar su fe y su conocimiento de la palabra. Es también capacitarles para compartir la palabra con otras personas. ¿Por qué? Una meta que tenemos bajo la voluntad de Dios es sembrar grupos de estudio bíblico y iglesias de sana doctrina con nuestro programa. Así que después del nivel discipulado, para los que están de acuerdo con lo que enseñamos, para los que quieran unirse con nosotros y los que quieren compartir la palabra con otros, hay otro nivel. Hay un nivel sembrador que viene después y hay 10 cursos en el nivel sembrador que se enfocan más en cómo enseñar, cómo hacer evangelismo, cómo liderar un grupo pequeño o liderar una iglesia. Así que eso es lo que viene después del discipulado, un nivel sembrador. Si usted ya está estudiando con nosotros un tiempo y dice, sí, quiero unirme con ustedes, excelente. Envíenme un mensaje y les puedo brindar más información. O si usted tiene el deseo de reunir un grupo en su casa y empezar a enseñarles la palabra de Dios, o si ya lo está haciendo, también me pueden avisar en un mensaje a mi WhatsApp personal y puedo brindarles más orientación sobre el grupo sembrador también. Bien, con eso entonces vamos a concluir. Pero antes de hacerlo, quería agradecer mucho su participación en el curso, aunque solo fui su profesor por 4 lecciones, la mitad del curso. Era una bendición estudiar la palabra con ustedes. Realmente, cuando estudiamos juntos, somos como hierro puliendo hierro. Yo aprendo también de ustedes, igual que ustedes aprenden de mí. Así que un placer, un privilegio. Y sí, espero que sigan todos ustedes estudiando en Academia Cristo. Y si es así, nos vamos a volver a encontrar en otro curso pronto, con el favor de Dios. Muy bien, vamos a concluir con una oración y luego podemos tomar un tiempo para despedirnos también. Oremos. Padre Santo, vemos tu amor y misericordia en tu trato con los patriarcas. A pesar de sus debilidades, a pesar de sus pecados, tú no los abandonaste, sino siempre estabas fiel en tu amor hacia ellos y también en las promesas que les diste por gracia. Pedimos que seas igual con nosotros, que nos ayudes a seguirte en fe, pero también cuando tenemos nuestras debilidades y momentos de pecado, que nos perdones por medio de la fe en Cristo y que nunca nos abandones, que sigas fiel a tus promesas para con nosotros también. Y que nos ayudes a confiar en tu amor y en tus promesas todos los días de nuestra vida. Pido que bendigas cada estudiante presente con un aumento de fe, con un crecimiento en su conocimiento de la palabra también, que siempre estés con ellos. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Gracias, pastor.